Entonces, nosotros vimos el día de ayer energía potencial eléctrica. Nosotros vimos entonces el día de ayer energía potencial eléctrica. Y entonces, la expresión que vimos, ¿sí? Era esta. ¿Sí? R12. Entonces, pues esta es la energía, ¿verdad? Que se acumula al mover la carga 2 del punto A al punto B, una vez que la carga 1 ya está posicionada, ¿verdad? En esa Disculpe, región. ¿Hola? sí, ya comenzó a compartir la pantalla. Ah, perdón. Creo que no. Ah, bueno, gracias. Listo. Ahora sí. Ok, entonces teníamos esta expresión. La energía potencial eléctrica es un escalar, no es un vector. Ya habíamos dicho que se mide en joules. ¿Sí? Entonces, el día de hoy vamos a estudiar el potencial eléctrico. ¿Qué sería entonces el potencial eléctrico? Pues sería una aproximación muy similar a la que seguimos con la fuerza eléctrica y luego con el campo eléctrico. Si ustedes recuerdan, cuando calculábamos inicialmente fuerza eléctrica, lo mirábamos como interacción entre dos cargas. Luego cambiamos la visión y dijimos que es esta carga que está produciendo un campo en todo el espacio, ¿verdad? Y entonces otra carga que apareciera por ahí va a interactuar con el campo producido por la primera carga. Pues algo similar tendríamos acá. No vamos, el potencial eléctrico sería eh, no ver la energía eléctrica entre dos cargas, sino decir que la carga 1 está produciendo, ¿verdad? Un potencial en el espacio, ¿sí? Vean que se cancela Q2 al dividir, aquí vamos a poner Q2, y acá teníamos arriba Q2, ven que se cancela. Entonces, sería decir que la carga Q1 estaría produciendo este potencial en todo el espacio y se estaría representando la energía por unidad de carga. De manera que si yo quiero conocer cuánta energía potencial tendría por colocar una carga por ahí, simplemente pues multiplico este potencial eléctrico por la carga que yo voy a colocar ahí. Entonces, el potencial eléctrico tiene una utilidad, pues en ingeniería nos sirve mucho para, a partir de conocer el potencial eléctrico, nosotros podemos calcular el campo eléctrico, ¿sí? Con una operación matemática que involucra derivadas. Lo otro es que el potencial eléctrico, eh, pues bueno, es al igual que la energía potencial eléctrica, tiene que tomar un punto de referencia. Entonces, para el potencial eléctrico, la referencia es el punto en el espacio donde
el caso B es igual a 0. Es igual a 0. Entonces, si usted observa esta expresión, pues puede notar que fácilmente si el valor de R se hace cada vez más y más grande, el valor del potencial como tal se va a volver 0. Entonces, como hemos definido el potencial eléctrico de esta manera, la referencia estará en R no igual a infinito, pero sí cuando R tiende al infinito. Entonces, entre más lejos esté de esta carga fuente de potencial eléctrico, pues yo estaré observando un potencial eléctrico igual a 0 si estoy a una distancia infinita de dicha carga. Entonces, a nosotros, para fines prácticos, no nos interesa tanto el potencial eléctrico como tal, nos interesa más la diferencia de potencial eléctrico. Me interesa más la diferencia de potencial eléctrico. Eso es lo que a mí realmente, bueno, no lo que a mí, eso es lo que realmente en la práctica nos resulta más útil. A la diferencia de potencial eléctrico, nosotros le vamos a llamar voltaje. Voltaje. Y por cierto, la energía potencial eléctrica se mide en joules. El potencial eléctrico se mide en joules sobre Coulomb. ¿Sí? Vean que es energía sobre carga. Y esto forma la unidad que vamos a llamar voltio. Y el voltio, pues viene en honor de Alessandro Volta, que fue un científico italiano, pues más conocido por haber pues inventado la primera batería. ¿Y qué es una batería? Bueno, es una fuente de voltaje, es decir, es una fuente que me da diferencia de potencial eléctrico. ¿Por qué me interesa a mí entonces la diferencia de potencial eléctrico? La diferencia de potencial eléctrico sería entonces la diferencia de energía potencial eléctrica por unidad de carga. ¿Sí? Y entonces, si yo tengo una región en el espacio, vamos a ponerlo de esta manera, si yo tengo una región en el espacio donde bueno, de este lado tendré carga positiva, de este lado tendré carga negativa, entonces yo en esta región del espacio tengo un campo eléctrico. Pues para saber qué tanta energía potencial eléctrica voy a tener al desplazar la carga desde el punto A hasta el punto B, pues es más, perdón, este de acá es el punto B, es más fácil calcularlo si usted conoce la diferencia de potencial eléctrico. Ya cuando usted tiene una configuración de este tipo, usted puede definir la referencia en este punto y pues, y entonces
la diferencia de potencial eléctrico. Vamos a llamarle aquí el voltaje, perdón, el potencial eléctrico final. Entonces, la diferencia de potencial eléctrico sería el voltaje final menos el voltaje en la referencia. Vamos a llamar V sub 0. ¿Sí? ¿Cómo se logra que ese voltaje V sub 0 sea 0? Bueno, eso se logra cuando usted conecta a tierra una de las dos terminales de estas placas. Estas serían un par de placas planas, paralelas, y son placas metálicas, son placas conductoras. Y yo lo que estoy haciendo es acumular carga positiva en el lado izquierdo y carga negativa en el lado derecho. Y entonces, cuando yo coloque ahí una carga eléctrica Q, pues esta experimentará, ¿verdad? Un movimiento. Y este movimiento, pues, yo puedo colocarlo en términos de la energía, ¿verdad? Eh, puedo decir que yo acumulé una cierta cantidad de energía potencial eléctrica. Yo acá tengo una cierta cantidad de energía potencial eléctrica. Y cuando esa misma carga esté por acá, pues yo habré intercambiado esa diferencia de energía, yo la habré pues intercambiado por otro tipo de energía, que en este caso sería cinética, porque esa carga se movió. Pues justamente hacer el cálculo de eso es complicado si lo hacemos desde el punto de vista de la energía potencial eléctrica. Por eso nos es más fácil hacerlo desde el voltaje. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se hace? Bien, vamos a utilizar esta relación. El voltaje o la diferencia de potencial eléctrico no es otra cosa que el valor del campo eléctrico, en la región, multiplicado por la distancia que se moverá la carga. Entonces, la distancia sería esta. La distancia que hay entre A y B. Esto sería D. Vean entonces, y esto, ojo, esta expresión es válida para el sistema de placas paralelas. Para el sistema de placas paralelas, entonces esto será válido. ¿Sí? Que yo determine y que yo tenga que el potencial eléctrico es igual a E por D. Y para saber entonces, para determinar o para calcular, lo voy a colocar aquí abajito. Entonces, para calcular el cambio en la energía, simplemente voy a decir que el cambio en la energía es igual al valor de la carga Q que está ahí, que es la que se movió, ¿verdad? Que está aquí metida, multiplicado por el cambio en el potencial eléctrico, es decir, carga por voltaje. Eso me dará el cambio de energía eléctrica. Eso me va a dar entonces cuánta energía potencial eléctrica se intercambió, en este caso por energía cinética. ¿Sí? Porque ahora entonces esa carga va con una cierta velocidad. Entonces aquí estoy haciendo referencia, ¿verdad?, al contenido de un poco de conservación de la energía. Podemos convertir un tipo de energía en otro tipo de energía. Entonces, este sistema que yo estoy describiendo acá, con las placas paralelas, placas conductoras, es un sistema muy similar al del detector Geiger-Müller que vimos en el ejemplo anterior. Claro,
habrá ciertas diferencias, ¿cierto? Pues aquí solo estoy moviendo la carga de un punto A a un punto B. Allá pues no solamente tengo que mover la carga, sino que tengo que ganarle a la atracción que hay entre el átomo ionizado y el electrón. Por eso es que se utilizan voltajes mayores a los que utilizaríamos para, por ejemplo, cargar nuestro teléfono celular o nuestra computadora o para operar nuestra televisión. Esto pues usualmente estos aparatos los conectamos a un voltaje de 110 voltios. Y bueno, si es una estufa, lo conectamos a un voltaje de 220 voltios. ¿Sí? Bien. Entonces, aquí yo puedo, mejor dicho, mostramos ya una forma de cómo se calcula el voltaje, ¿sí? Para este sistema de placas paralelas en términos del campo eléctrico. No tiene que venir y tomar esta definición acá, porque esta definición de acá solo es, ¿cierto? Vamos a enfocarla bien. Esta definición de aquí es únicamente para partículas puntuales, ¿sí? Para una partícula puntual. Entonces, bueno, aquí y también, bueno, se facilita el cálculo de la energía potencial eléctrica, ¿sí? Porque nosotros en las especificaciones de los equipos que utilizamos damos el valor de delta V, es decir, el valor del voltaje. Eso sí va a estar dado. En cualquier equipo eléctrico que usted compre, va a estar dado el valor de voltaje de operación. Bien, ¿cómo se puede interpretar el potencial eléctrico? O mejor dicho, bueno, sí. Si usted tiene una carga positiva, entonces usted va a tener regiones en el espacio donde el potencial va a ser el mismo. Entonces, digamos que si yo colocara una carga eléctrica aquí, otra por aquí y otra por acá, y acá también, estas cinco cargas, eh, observarían, observarían el mismo potencial eléctrico producido por la carga Q1, ¿sí? Observarían el mismo potencial eléctrico. A, es- a esta circunferencia, digamos, se le suele llamar superficie equipotencial, que serían esos puntos en el espacio donde el potencial eléctrico es igual, ¿verdad? Entonces resulta que en toda esta circunferencia tenemos el mismo potencial eléctrico. Lo mismo que si yo colocara cargas acá, pues en toda esta circunferencia tendrían el mismo potencial eléctrico. Otra forma de ver el potencial eléctrico es verlo también como si fueran montañas y sumideros. Para una carga positiva, sería algo así. Entre más cerca esté de la carga, entre más cerca esté de la carga, mayor es el potencial eléctrico. Digamos que esto es un valor, aquí tenemos un valor B2, aquí tenemos un valor B1, tenemos un valor B3. Entonces, a medida yo me acerco a la carga, este potencial tiende a más infinito. Se hace cada vez más grande. En este caso, B1 es mayor que B2 y B2 es mayor que B3. Y esto es para una carga positiva. Este es el potencial
de una carga positiva. Para una carga negativa, el potencial se mira de esta forma. Entonces le llamamos un sumidero, ¿sí? De nuevo, en magnitud, en valor, el potencial eléctrico a medida que nos acerquemos a la carga también va a ser mayor. Y a medida que nos alejamos de la carga, pues este será menor. Entonces, esta forma de ver el potencial eléctrico me ayuda a mí a explicar en la parte de corrientes eléctricas por qué asumo yo que las cargas se mueven de un potencial mayor a un potencial menor. Es que si usted coloca una carga por acá, por ejemplo, una carga positiva, pues esta obviamente va a sentir una repulsión, ¿sí? Con la carga positiva que tengo acá, con la que tengo graficado el potencial, y entonces el movimiento de esta carga va a ser hacia el sumidero. Entonces las cargas van a querer moverse de potenciales mayores a potenciales menores, es decir, van a bajar la montaña y van a querer entrar en el sumidero. Y esa sería, pues, digamos, una forma gráfica de explicar por qué nosotros vamos a estudiar y vamos a decir que la corriente sale por el terminal positivo de la fuente e ingresa por el terminal negativo. Bien, vamos a quedarnos por el día de hoy acá. De aquí solo, pues, me falta mencionar, ¿verdad? Eh, el tema de capacitancia. El tema de capacitancia, aquí pues esto que estoy mostrando en pantalla es un capacitor de placas paralelas, pero no lo hemos visto como tal. Los capacitores son dispositivos eléctricos, ¿verdad? Consisten en un par de placas conductoras separadas por material dieléctrico, puede ser el aire o puede ser un material dieléctrico diferente. Imagínense ustedes, goma, cera, un material dieléctrico, ¿sí? Y entonces, una de las aplicaciones que tiene es acumular carga en estas placas conductoras y y formar campos eléctricos en el interior de la región entre las placas, tal como se puede observar ahí. Y la capacitancia tiene esa propiedad que no depende el valor de la capacitancia, no depende de cuánta carga o cuánta diferencia de potencial, es decir, voltaje, tenga yo entre las placas. La capacitancia, o dicho de otra forma, ¿verdad? Sí, esta capacidad de acumular cargas depende únicamente de la forma que tenga el capacitor. Depende únicamente entonces de la forma, no depende de cuánta carga yo estoy metiéndole ahí ni de cuánto voltaje le estoy aplicando. No depende de eso. Entonces, bueno, la capacitancia lo vamos a ver en la siguiente clase. Vamos a quedarnos por aquí el día de hoy.